Dios los bendiga. Creo que hay más gente hoy. ¿Llegaron más el día de hoy? ¿O es que ayer me pareció ver menos personas? ¿Llegaron más? Se multiplicaron, gloria a Dios. Tremendo, oiga esto. Levante su mano derecha al cielo. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque tu palabra es fiel y es verdadera, Señor, y esa palabra amamos, deseamos oír la instrucción del Espíritu Santo y que tu palabra corra libremente y sea glorificada y prosperada para todo aquello que tú le has enviado. Señor, declaramos que toda interferencia, todo estorbo del diablo, del mundo de la carne es anulado, es cancelado, y la palabra de Dios, Señor, produce en nuestras vidas fruto para tu gloria. Ella será prosperada para lo que tú la enviaste, Señor. Dios, te damos gracias, a ti la gloria, amado Señor Jesucristo, a ti el honor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto levantan un grito de victoria en esta hora? Aleluya. Oh, santo Dios, el ejército de Dios. Tome su lugar, por favor, hermanos. Dios les bendiga. Salud de mi esposa. Llegamos muy bien anoche y también la vigilia. Unos contratiempos ahí pequeños, pero el Señor siempre nos da la victoria. Gloria a Jesús. Quiero compartir con ustedes un mensaje sobre el carácter del hombre de Dios. Y algo muy importante, y la Biblia precisamente a través de cada uno de sus personajes, siendo el personaje central de la Biblia nuestro Señor Jesucristo, porque de manera abierta y también implícitamente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento se habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita, luego vamos a ver, después de esta breve introducción, lo que es unos personajes por ahí que nos enseñan de su carácter, de su comportamiento. Es muy importante que tengamos en cuenta una palabra que se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículos 13 al 16. Efesios 4, 13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Oiga esto, subráyelo en su Biblia, varón perfecto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahora usted compare varón perfecto versus niño fluctuante. Hay una diferencia muy grande. Una cosa es ser niño y otra cosa es ser un adulto, ya un varón, ¿sí? Como dicen algunos niños, yo soy todo un varoncito, ¿cierto? Cuando quieren medirse en fuerza, quieren medirse en cuanto a desafiar a su papá en un juego y esto y lo otro. Dice el verso siguiente que estamos leyendo: para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, oiga esto, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Habla la Biblia de un crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y el último verso, el verso 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, este texto, aunque viene hablando acerca de Efesios 4, de los ministerios que estableció nuestro Señor Jesucristo, viene hablando de que esos ministerios son útiles para el perfeccionamiento de los santos. ¿Cuántos dicen amén? No obstante, aquí enfoca esta parte de lo que es la madurez, el crecimiento, que definitivamente tiene que ver con el carácter, ¿sí? Y el carácter es una parte fundamental en la vida de un hombre de Dios. El carácter es algo fundamental en el ministerio de un hombre llamado a la obra del Señor, una persona que le sirve a Dios. Investigando un poquito acerca del carácter, encontré lo siguiente: la palabra carácter posee múltiples significados. En un determinado contexto, hablar del carácter de un hombre permite hacer mención de su responsabilidad, de su personalidad y temperamento. Se trata de un esquema psicológico con las particularidades dinámicas de un individuo. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura, el entorno social donde cada persona
crece, donde cada persona se forma. Y vamos a establecer la diferencia entre carácter y temperamento. Escuche esto. El investigador Santos, ¿quién es Santos? Un hombre que fue muy dado a la investigación del comportamiento humano, con influencia psicológica y todo esto. No que es que quiera traer la psicología a hablarnos acá o a enseñarnos, pero es importante, por ejemplo, entender este término, que este señor español, nacido en Salamanca, España, entre 1953 en adelante, dijo lo siguiente: que el carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes y que es el resultado del aprendizaje social, las cuales están relacionadas con los hábitos de cada individuo y la forma en la que reacciona frente a las experiencias. El carácter no termina de formarse sino hasta el final, según la psicología, de la adolescencia. Entonces me llamó la atención que dijera los investigadores esto, hablando del hombre natural. Recuerde que hay tres tipos de personas: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Cuántos oyeron hablar de eso alguna vez? Levanten su mano. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, no vamos a aplicar lo que dice estos investigadores, esta psicología, a nosotros, porque de hecho yo creo que, no sé si hay algún adolescente acá. No creo. ¿Hay alguien, algún adolescente aquí? Bueno, uno. Pero de resto todos somos ya mayores, ¿cierto? Yo acabé de cumplir los 18. Aunque parezca No, el asunto es que viendo esto, me llama la atención porque la ciencia, que Dios le dio la ciencia al hombre, estudia el comportamiento humano y ese crecimiento. Bueno, a la edad de la niñez, de la infancia, tiene estas conductas, pero ya cuando entra la preadolescencia, otro tipo de conductas. En la adolescencia, otro tipo, y en la juventud, y ya se hizo adulto. Entonces, hablando, como decía Efesios, como leímos Efesios, que no tenemos que no debemos quedarnos como niños fluctuantes, sino que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, según la medida de Cristo. No es que vamos a llegar a ser tal cual como Cristo o que vamos a estar a tú con el Señor, sino que el Señor Jesucristo es medido con una medida espiritual. Es como decir, ¿con qué usted y yo nos medimos la estatura? Con el metro. Ese es el formato de medida para que usted mida cuánto está usted desde el piso hacia arriba. Entonces hay una forma de medirnos a nosotros en el mundo espiritual, en el carácter, en el ser de nosotros, por parte de la Biblia, que cuando el Señor venga y nos mida, dice: este ya no es niño fluctuante, este ya no va para aquí y para allá, sino que este ya ha crecido y ha madurado. El carácter, tu carácter, mi carácter, va a hablar de ello. Es importante entonces, me gustó también lo que dice acá. Presten un poquito de atención lo que quiero seguir compartiendo de esta lectura. El carácter se diferencia del temperamento porque el carácter se va formando. No es que viene así desde el seno materno, no viene así porque así nació, así creció y así tiene que morir. Hay gente, usted no sé si has encontrado con personas que dicen: a mí me tienen que aguantar así como yo soy, porque así nací y así soy, y el que no le guste, pues allá verá. El carácter de esa persona actuando, mostrando, colocando parámetros, diciendo: así soy y pare de contar. No sé si a usted le gusta o no le gusta, pero así soy. Somos el resultado de ese entorno social, ese entorno familiar, ese entorno socioeconómico en el que crecimos. Muchos tenemos actitudes y conductas que no estaban alineadas con la voluntad del Señor, pero fueron y son resultado de lo que nos tocó vivir, quizás en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Oiga esto, es importante aclarar que no es lo mismo carácter que temperamento. Este último reúne los aspectos biológicos del carácter y está vinculado con el proceso fisiológico y aquellos factores genéticos que colaboran significativamente en las conductas sociales de los individuos. El carácter, por su parte,
es el conjunto de aspectos psicológicos que se moldean con la educación. Oiga esto, la educación, el trabajo de la voluntad y los hábitos y permiten una reacción del individuo frente a las experiencias. Es importante señalar, sin embargo, que el carácter está íntimamente ligado al temperamento y que actúa en consecuencia de él en la mayoría de las personas. Te quiero explicar eso. Carácter, ¿sí?, se puede moldear a través del estudio, a través de la enseñanza. Somos seres enseñables. Usted tiene la capacidad de aprender, pero también de desaprender. Si no, entonces la obra del Señor no hubiera sido hecha hasta hoy como ha sido hecha en su vida. Y el Señor va a seguir formando en usted ese carácter que tiene que ser formado como Cristo desea en tu vida y en mi vida. Lo que antes fuimos, ya no lo seremos. Ese hombre iracundo, ese hombre que era cascarrabias, ese hombre que parecía que comía alacranes y los pasaba con jugo de limón, ya no está, porque Cristo ha llegado a su vida y ahora es el carácter, el carácter de Dios. Cuando usted ve una organización, por ejemplo una ONG, una organización de ayuda humanitaria, una fundación de carácter social, otras dicen de carácter cristiano. ¿Cuántos han escuchado ese término? Esta organización tiene carácter cristiano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ver con la forma de Cristo, el mensaje de Cristo, el lenguaje de Cristo. ¿Por qué nos llamamos nosotros cristianos? Porque somos esa parte de Cristo en la tierra en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces en nosotros ha de evidenciarse Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mire, es tanto que influencia el entorno en el cual crecimos y vivimos, que yo le cuento rápidamente mi testimonio, una parte de mi testimonio. Yo tuve, ya no porque algunos han partido, pero yo tuve 9 tíos varones y como 4 tías, eran más de 13 contando mi papá. Y todos los varones de la familia de mi padre, mis tíos, por parte de mi papá, estaban en el negocio del narcotráfico. En esa vida, en ese tipo de vida, se lleva una vida muy de apariencias. Porque, por ejemplo, en el caso mío, a mí me tocó desarrollar una forma diferente de ser. Porque desde niño a mí me decían, vamos a ir a la casa de tal persona, pero no vaya a abrir el pico. Pero no vaya a abrir la boca. Vamos a ir a la fiesta del 15 años de no sé quién, al matrimonio de la no sé quién, amigos, familiares. Pero cuidado con lo que dice, como uno era niño y ocioso, y uno veía ciertos movimientos, no sé si me hago entender, en lo ilícito, claro, los padres lo apretaban a uno y le decían, cuidado con lo que va a decir. Porque no solamente era la ley que podía darse cuenta de asuntos torcidos e ilícitos, sino que habían enemigos en el medio también. No sé si me hago entender. Entonces, escúcheme. Una familia influenciada por la insurgencia, la guerrilla. Yo perdí primos que murieron asesinados. Incluso hace poco, también una persona cercana a mi familia fue asesinada por parte de la insurgencia, grupos armados rebeldes aquí en Colombia. El asunto es que esa forma de vida, ese entorno que me tocó vivir, que a toda hora decían, shh, 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 no diga nada, estése ahí quieto, esto y lo otro, me fue moldeando de tal manera que yo desarrollé una forma de que no podía expresar nada y todo me lo tragaba, todo me lo metía para adentro, me lo tragaba. Y llegué a la adolescencia y a la juventud que yo no podía expresarme con las personas, no sé si me hago entender. Yo no podía hablar frente a un grupo de personas y mucho menos quizás así como estamos en esta conferencia en esta mañana, porque ese entorno me fue diciendo, shh, 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 no hable, no diga, no opine, no piense, porque esto y lo otro. Y ahora mismo quizás con este ejemplo y testimonio que le estoy dando, usted puede deducir que hay conductas con las cuales usted llegó a Cristo, formas de ser que no fue que originalmente, oiga bien, Dios te creó así, sino que a usted le tocó asumir esa forma. No sé si me hago entender.
Usted le tocó vivir de esa manera y el entorno te fue influenciando y hizo que desarrollaras una forma de ser y una forma de respuesta ante los eventos de la vida. Pero no era la voluntad de Dios, porque realmente el diseño original de nuestro carácter estuvo y está en Cristo Jesús. Y cuando tú y yo llegamos al Señor, ese carácter de Cristo y la persona que verdaderamente debemos ser se comienza a desarrollar. Por eso habla la Biblia de un nuevo nacimiento. Y cuando hay un nacimiento se dice que nace un bebé, pero luego va a ser un niño, luego un adolescente y luego va a madurar. Por eso el creyente, el hombre de Dios, no se va a quedar niño, sino que va a ir a la estatura de un varón perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Va a llegar a ese nivel, debe llegar a ese nivel. Dale ese fuerte aplauso al Señor nuestro Dios. Es tan importante entender esto, porque hay veces muchos hombres de Dios, incluso pastores, se encuentran batallando con cosas en su vida. Se encuentran luchando y creen que están en pecado y creen que están en maldad. Pero resulta que es algo de alguna manera, cuando llegamos al Señor y hacemos la oración del pecador o la oración de fe, le decimos: Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero ya era un hombre, ya era un adulto, ya había vivido mucho y se había desarrollado. Pero ¿por qué le decimos al Señor: haz de mí la persona que tú quieres que yo sea? Porque realmente es cuando Cristo llega a nuestras vidas que se va a desarrollar ese carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que se va a desarrollar lo de Dios en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de caminar en esta tierra. Se va a desarrollar. Es tan importante el carácter, porque el Señor, cuando salió y vio las multitudes dispersas, sin pastor, no solamente estaban dispersas porque no tenían pastor, sino porque eran ovejas. Y la oveja es torpe, y la oveja no ve a lo lejos. Y la oveja, si una se descarría, las otras también quieren ir con ella. Entonces es la naturaleza. ¿Y qué hizo Jesús cuando Jesús vio esas ovejas, a las personas como ovejas dispersas sin pastor? ¿Qué hizo el Señor? Dice la palabra que tuvo compasión de ellas e hizo tres cosas. Número uno, les enseñó. Comenzó a enseñarles el evangelio del reino. Segundo, dice la palabra que sanó y liberó a los que de ellos estaban enfermos y oprimidos. Y tercero, les dio de comer. Es decir, que el Señor hizo una obra perfecta de comienzo a final, de principio a fin. Y me gusta que dice la palabra que comenzó a enseñarles. Porque esa confusión, ese asunto de estar dispersos precisamente hablaba de su naturaleza, no solamente de la ausencia del pastor, claro que sí. Y comenzó a enseñarles. Tú y yo tenemos la capacidad de aprender mucho. Si hemos aprendido hasta hoy, pues por delante hay mucho tiempo y hay muchas cosas buenas y grandes que el Señor nos quiere enseñar y formar. ¿Cuántos dicen amén? Yo llevo 21 años ya casi en el evangelio. A los 29 días de llegar a la iglesia, Dios me llamó a servirle en su obra y no me dijo que si quería, si me parecía, si me gustaba. Una hermana que ya partió a la presencia de Dios me dijo cuando salía de la iglesia: ¿cómo es que te llamas? Ni sabía mi nombre, me había visto, me había saludado unas 2 veces. Yo le contesto: mi nombre es Hans. Dice: sí, usted fue el que Dios me mostró y usted va a ser el auxiliar. Ella era una líder y cada líder tenía un auxiliar. Usted va a ser mi auxiliar y usted el próximo sábado va a venir al culto de jóvenes y usted va a preparar el mensaje de la palabra para compartir con los jóvenes. Yo casi digo: abrite tierra y trágame. ¿Qué es esto? No sabía ni dónde estaba parado. Pero desde allí Dios comenzó a hacerme un llamado y esa semana fue la más terrible, hermano, porque yo no dormí, no comí, pensando en algo que apenas llevaba 29 días de ir a la iglesia, ni un mes, y ya Dios me estaba llamando, y por su gracia. Y Dios comenzó a confrontar ese carácter que yo tenía, porque ahí afloró una forma de responder, porque el carácter es con que nosotros respondemos frente a los eventos de la vida, frente a cada cosa que nos sucede. Por ejemplo, antes de ser cristianos, muchos de nosotros estábamos martillando, clavando una puntilla, ¿cierto? Y usted por error llegaba y ¡pácate!
En un dedo. ¿Usted qué decía? Aleluya, gloria a Dios. No me diga qué es lo que usted decía. Salía unas palabras, hermano, que si tomaba leche se le volvía cumi, se le volvía queso en esa boca. Porque respondíamos de una manera diferente. Ahora Cristo reina en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora respondemos de una manera diferente, aunque a veces esas situaciones extremas de prueba, de dolor, van a mostrar el carácter que tú y yo tenemos. No sé si me hago entender. Van a mostrar el carácter que usted y yo hemos desarrollado en el Señor. Por eso hay gente que parece que está muy bien, aleluya, gloria a Dios, cuando de pronto hay dinero en el bolsillo, está sano, de pronto quizás todo va bien, el perro le menea la cola todavía el gato le sonríe, qué sé yo, la esposa, los hijos están juiciositos, pero cuando las cosas comienzan a salir mal, es ahí donde se va a evidenciar que realmente ha aprendido la persona, porque en medio de la prueba, por eso se llama prueba. Porque te está probando muchas veces quizás el Señor en medio de una situación para ver cuál es tu reacción. ¿Cuántos dicen amén? Dios está mirando eso. Ahora, no estoy hablando de un Dios de juicio, ni estoy hablando aquí que Dios, todo lo que te pasa fue una prueba de Dios. No, porque a veces hay gente que le pasa una enfermedad y hermanos le caen encima y le dicen, eso es que Dios lo está probando, eso es que no sé qué, por eso Dios le quebró la pierna, por eso Dios no sé qué. O sea, ya eso es otro tipo de predicación, de juicio, de condenación, de señalamiento. Pero en medio de cada circunstancia, fíjese que aun cuando las cosas van bien, estamos siendo probados en nuestro carácter. No sé si me hago entender. Cuando a alguien a nuestro lado le va mal o le va bien y tú estás dándote cuenta muy de cerca de ese caso, tú, aunque no seas a ti que te está pasando eso, bueno o malo, Dios también te está probando. Y no tanto que Dios te está probando como que Dios envió eso y a ver qué hace usted, si abre o no cierra los ojos o si dice o no dice algo, sino que tú mismo te podrás dar cuenta cuál es mi reacción, cuál es mi forma de actuar. Si yo veo que el hermano que llega aquí, se sienta a mi lado, llegó, y ahora que estrenando carro y que con ropa nueva y esto y lo otro, ¿qué yo hago? ¿Qué yo digo? ¿Qué yo expreso? ¿Qué yo siento hacia esa persona? Hacia lo que está pasando con esa persona. Es importante nosotros tener claro el carácter que Dios está formando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El carácter es algo de lo que muchos se han olvidado. Hoy en día le ponemos más atención a la unción, al poder, ¿sí? Entonces nos deslumbramos con alguien que tiene gloria, tiene poder, unción, bueno, mejor dicho, milagros, esto y lo otro. Es necesario, pero cuando nosotros abandonamos esta parte tan importante, Dios nos está como que, espere un tantico. Mire lo que dice la palabra en Miqueas, un texto muy conocido. Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice: el Señor ya te ha dicho, según la Biblia Dios habla hoy, el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Esa expresión, ¿qué es lo que el Señor espera de ti? Es cuál es la reacción que debes tener frente a todo. ¿Cuál es la reacción que debes tener frente a todo? Lo bueno, lo malo, lo que te daña, lo que no te daña, lo que viene para bien, lo que viene para mal. Lo vamos a juzgar bajo tres puntos que están en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Sigo leyendo. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Eso que el Señor espera de ti es la respuesta frente a las circunstancias y situaciones. Dice aquí, que hagas justicia. Diga conmigo, justicia. Otra vez diga, justicia. ¿Qué más? Que seas fiel. Diga conmigo, ser fiel. Y que obedezcas humildemente a tu Dios. Ahora, algunos tienen la Reina Valera. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice, oh hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas que van a medir y que deben estar formando nuestro carácter, mostrando el carácter. El carácter del hombre de Dios debe ser así.
haciendo justicia, siendo una persona fiel y siendo una persona que se humilla ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando haya algo glorioso y poderoso que usted de pronto se quiera sentir como el pavo real, como que le va a crecer el moño, usted acuérdese de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Usted acuérdese de este texto. ¿Qué dice? Justicia. ¿Qué más? Fidelidad y misericordia. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Eso es lo que te está demandando el Señor para que tú sigas sin desviarte. Porque por problemas de carácter, muchos aún teniendo llamado y teniendo un futuro glorioso que Dios les había anunciado, y no sabiendo o no teniendo sabiduría para actuar frente a los asuntos de su vida, se desviaron. No sé si me hago entender. Hay gente que Dios le ha hablado de cosas grandes que vienen para su vida, pero si no se cuidan estos aspectos de ser una persona que se haga justicia y que sea fiel y que se humille ante Dios, sino que se va olvidando de esto y se deja desviar y ya comienza a hacer cosas por ahí como que no son justas, como que no cumple a cabalidad con Dios, porque antes que los ojos de los hombres son los ojos de nuestro Dios que nos están viendo. Dios nos conoce, cómo reaccionamos. Podemos ser muy santos, podemos ser el hombre espiritual, levantar manos, alabar, adorar a Dios. Pero Dios sabe también cómo somos en la casa. ¿Sí? Si en la iglesia es, hermano, gloria a Dios, aleluya, qué bendición, esto, lo otro, y de pronto viene el pastor y comienza a hablar en lenguas. Va a pasar el pastor, pero en la casa, mejor dicho, llega y llegó el ogro a la casa. ¿Cierto? El perro, el gato, todo mundo paga escondedero a peso. ¿Cierto? Todo mundo se encierra porque llegó el mandacallar. ¿Cierto? ¿Qué tenaz eso? Porque realmente entonces un aparente cambio parece que hubiese cambiado, pero en realidad no ha cambiado la persona. No ha cambiado. Es tan importante esto que le pasó a un hombre que Dios le dio la oportunidad de llegar a ser el primer rey sobre Israel y ser el rey más recordado, porque es que ser primero no es algo para tenerlo en poco. Les estoy hablando de Saúl. Y a Saúl, aunque fue escogido para algo grande, él tuvo problemas con su carácter porque no supo responder frente a diferentes circunstancias y situaciones. ¿Sabe? Y yo les quiero hablar de ese síntoma de Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? A ver, levanten la mano. Fue el primer rey de Israel. David fue el segundo. Pero lamentablemente no es más recordado Saúl, sino que el más recordado es David, el gran rey David, el rey de Israel, hasta los tiempos de hoy. ¿Y qué pasó? Saúl tenía todo lo necesario de sobra para poder ser ese hombre eficaz, ser ese hombre audaz, ser ese hombre que pudiera desarrollar ese ejercicio de reinado en Israel, pero no lo logró. Mire conmigo, por favor, primero de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Él tenía unas dificultades y que el Señor quería empezar a trabajar. Es que lo que pasa, por ejemplo, hablando de ministros, cuando Dios les hace un llamado o cuando usted toma la decisión de servir a Dios, no quiere decir que porque usted sintió o es Dios lo llama a través de alguien, como en algunos nos ha pasado, no quiere decir que usted ya es perfecto. No quiere decir que usted ya llegó, porque Dios no escoge gente perfecta. Dios escoge gente que se va a empezar a moldear. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Escuchan ahí?
Dios escoge gente para empezar a seguir trabajando en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Mire algunos aspectos de la vida de Saúl. Vamos a verlo en el capítulo 9, versículo 2 de 1 de Samuel. 1 de Samuel 2, 9:2, perdón. 1 de Samuel 9:2 dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era el hombre más alto de Israel. O sea que si lo miraran los hombres decían: oh, este es, ¿sí o no? Este mide 1,80, 1,90. O sea que si a mí me hubieran colocado al lado de Saúl, eliminación tal. ¿Sí o no? Tenía la estatura. Tenía también, mire lo que dice 1 de Samuel, más adelantico, 10, 22 al 21. Dice la palabra del Señor, 21 al 22. 1 de Samuel 10, 21 al 22. Dice la palabra: e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomado de la familia de Matri, y de ellas fue tomado Saúl hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Pero que aunque era un hombre alto, estaba escondido en el bagaje, estaba escondido como entre el equipaje, estaba escondido porque aunque tenía una estatura, porque la apariencia no lo dice todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, lamentablemente, y déjeme decir que es triste, he estado en iglesia, he estado en lugares y hablando con personas que han sido heridas porque los han mirado, los han juzgado solo por la apariencia. No, este enano, este flaco, este no. ¿Qué va a servir para liderazgo? ¿Qué va a servir para tal cosa? Y hay gente, incluso dentro de algunas iglesias alrededor del mundo, que ha sido estigmatizada y marcada y menospreciada porque se les ha juzgado solamente por su aspecto externo. Saúl era el más alto, pero estaba con miedo y con temor, escondido en medio de un bagaje. Y no termina allí, sino que en 1 de Samuel, ahí mismo, 9:21, vaya un poquito atrás, dice la palabra: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Él tenía un complejo de inferioridad. Aunque déjeme decirle que hay gente que tiene complejo de superioridad. Sí, hay gente que se cree la última empanada grasosa de la vitrina. Pero entonces, eso lleva también o inferioridad o superioridad a que la persona no pueda alcanzar lo que Dios ya le está colocando allí. Quizá en bandeja de oro, de plata. Saúl, además de ello, en 1 de Samuel 10:1, dice la palabra: tomando entonces Samuel, el profeta, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y realmente su ungimiento fue en secreto. Fueron acontecimientos con la vida de Saúl que estaban marcando, mostrando en lo que estamos leyendo su vida, su carácter, su forma de ser. Y terminemos con esto en cuanto a esta breve panorama de la vida de Saúl en sus inicios. 1 de Samuel 10:9, vaya conmigo al 10:9, dice la palabra: aconteció luego que al volver él de la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Sabe, hubo eventos y situaciones que en la vida de él fueron buenas. Fue ungido. Ahorita estamos leyendo en 1 Samuel 10:9 que él le acontecieron cosas que el profeta le anunció. Es decir, cosas buenas, cosas que en él están pasando, pero hay un problema
de carácter. Hay un problema en su interior y ese gigante y esa circunstancia hay que confrontarla, hay que exponerla ante el Señor para poder nosotros ser el hombre que debemos ser. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que dejarnos examinar y nosotros mismos autoexaminarnos, auscultarnos, revisarnos, checarnos nosotros en nuestro interior. Si hay algo con lo que estamos batallando y luchando, preguntarle de rodillas ante el Señor: Señor, ¿por qué lucho todavía con esto? Soy un ministro quizás, o soy un líder. Señor, voy a la iglesia, recibo la palabra, recibo la bendición, pero ¿por qué hay una batalla en esta área de mi vida? Señor, háblame. Señor, hazme consciente y dame la fuerza para exponerme ante ti y cambiar y que mi carácter sea moldeado a tu manera. ¿Cuántos dicen amén? Que tu carácter, mi carácter, Señor, sea moldeado conforme lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un tiempo de gloria para Saúl. Fue un tiempo de exaltación, de éxito, el reconocimiento, la popularidad. Todo esto estaba probando el corazón de Saúl. Fue coronado rey en 2 lugares principales de Israel. Esto muestra que hubo respaldo público. O sea, Dios estaba con la intención de hacer algo grande con este hombre. A veces cuando no se tiene una mentalidad clara de esto, pensamos que a alguien que Dios lo señala a través de un profeta, lo saca adelante, quiere decir que wow. Y el pueblo a veces se equivoca. Y creo que estamos hablando a pastores y líderes también en esta mañana. Porque entonces el pueblo piensa que el que se sube a una tarima es perfecto, no tiene errores, ¿sí? Ya no transpira, no tiene necesidad de bañarse. No, somos seres humanos, también vamos al baño, como dijo alguien hace poco en una predicación. Sea quien sea, el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, el pastor, también tiene todas esas necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos nosotros, lo peor de todo esto, cuando ya es que se crea una falsa imagen y el pueblo cree que los líderes y los pastores son eres casi que con aureolas y alados. Yo le digo a la iglesia, no crea que yo llegué ahorita para predicar el culto, llegué y bajé por el techo y llegué volando, porque hay gente que piensa que los siervos de Dios, los pastores, los líderes andan 3 metros sobre el nivel del piso. No, estamos siendo moldeados también por el Señor. Dios está trabajando en nuestras vidas. Y Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Saúl fue ungido públicamente, esto le daba respaldo, pero no quería decir todo. Fue ungido en Mizpa, lo registra 1 Samuel 10, 17 al 24. También fue ungido en Gilgal, según 1 Samuel 11, 14 al 15. Él tuvo victorias, derrotó varios reyes. Esto representaba derrota también a los dioses de esos pueblos. Derrotó a los amonitas, 1 Samuel 11, 11. Derrotó a otros reyes en 1 Samuel 11, 14 al 15. Miren que son cosas extraordinarias que pasan en el ministerio de alguien hoy día, pero no quiere decir que es perfecto. No quiere decir que ya, wow, es el hombre ideal. Hay gente que dice, Señor, yo quiero ser como José. Otros dicen, Señor, yo quiero ser como Abraham. Otros dicen, Señor, yo quiero ser como David. Otros dicen, Señor, yo quiero ser como Daniel. Otros dicen, yo quiero ser un Elías. Pero el estándar más alto que se nos pone en la Biblia es Jesucristo. Es nuestro Salvador. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Por eso leímos Efesios 4 en los textos, versículos que leímos. Hasta llegar a la medida de un varón perfecto, según la medida de Cristo. Porque Cristo nos va a medir, porque en su proyecto, en su prospecto, nosotros ya estábamos diseñados. Sino que el enemigo quiere traer antidiseños. Cuando el Señor trazó un diseño para tu vida, el enemigo quiere traer un antidiseño. Hay diseños del infierno que el enemigo quiso poner en tu vida, en mi vida, en mi caso.
El diseño que se me estaba implantando era del narcotráfico, era de guerrillas, familiares que estuvieron en el M-19, en las FARC, gente que estuvo en la delincuencia. Yo me movía en medio de la droga y todo eso, y mis padres en medio de esos negocios ilícitos. Le hablo dándole la gloria al Señor porque Dios me libró de ser por lo menos un drogadicto más. Porque en mi casa y en la finca yo sabía dónde estaba en montones guardada la marihuana y todo lo demás. Y le hablo así abiertamente porque sé que abiertamente entendemos mejor. Y sabe, solamente me trabé. ¿Cuántos saben ese término? Ay, que amén, dice. ¿Sí? Solamente me trababa era cuando pasaba por el medio del cultivo de marihuana. Uno como ya era adolescente y era todo curioso. Uno de muchacho es muy, ¿cómo se llama? Curioso, inquieto, todo eso. Entonces a eso de las 11 de la mañana que el sol está pegando así fuerte y el cultivo ya está por cosecharse, me metía por el medio del cultivo. Y cuando salía al otro lado, así. Sentía los pies grandes, la cabeza grande. Pero nunca que Dios me libró de ir a agarrar los otros tipos de drogas que había. Porque con las tres matas, yo lo llamo las 3 matas que matan, con esas 3 trabajó a mi familia. Ya todos hoy en día hay pastores en mi familia, primos, tíos que ya le sirven al Señor. Pero hermano, con las 3 matas que matan, trabajó mi familia, la coca, la marihuana y la amapola. Pero Dios nos libró por su poder y por su gracia. Él es grande. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Rey de la Gloria? Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, siguiendo con lo que estamos hablando de Saúl, y le decía, no quiere decir que entonces todo lo que está pasando bueno en nuestras vidas y en el ministerio, en el liderazgo, quiere decir que ya, wow, ya toqué el cielo con las manos. Vamos a caminar y vamos a seguir caminando mirando hacia el cielo a Cristo nuestro Señor y Redentor. Amén. Pero conscientes de que en esta tierra tenemos que seguir pisando. Tenemos que seguir siendo moldeados en tu carácter, esa manera de ser. Porque a quién no le pasa lo del Chavo. ¿A cuántos les ha pasado lo del Chavo del 8? Que se les chispotea. ¿A cuántos se les chispotea más de una vez? Ajá. Y algunos hasta la garrotera les da, ¿no? ¿Se acuerda la garrotera? Hermano, a más de uno a veces se nos chispotean. Se nos sale el viejo hombre, el carácter antiguo en otras palabras. Y vence al carácter nuevo que está siendo formado por Dios en nuestras vidas. Y Dios quiere perfeccionar su obra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El no cuidar de los detalles relevantes ante Dios ocasionó el descenso de Saúl. Número 1, no desarrolló una relación real con Dios. Creo que Dios no está hablando mucho de esto. Pastor Luis Urrego hablaba hace un momento de esto, del cuarto, el secreto. Y Saúl le sucedió ello. Él no desarrolló una relación real con Dios. Edificó su primer altar muchos años después de empezar su reinado, cuando los hombres de Dios en el Antiguo Testamento se caracterizaron por ser de altar. Es decir, usted mira a Abraham y donde Dios se le aparecía, ¿qué hacía? Donde Dios le hablaba, ¿qué hacía Abraham? Edificaba un altar. Y los otros patriarcas, después de Abraham, muchos hombres de Dios. Usted ve al mismo rey David, que él instituyó 40 años de adoración en Israel. Puso sacerdotes, puso gente, porque para él lo primero era lo primero. Pero hay gente que para ellos lo primero es lo último, es lo tercero, es lo cuarto. Pasó con Saúl, lo que estamos hablando. Vaya conmigo a 1 de Samuel 14, 35. 1 de Samuel 14, 35. Ahí estamos en el mismo libro, pero vamos más adelantico. Dice la escritura, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová, pero ya habían pasado muchas cosas. Ya fue como por allá cuando se acordó, verdad que hay que hacerle un altar a Dios. Y el altar es símbolo de comunión. El altar es símbolo o representa comunicación.
Primera falta en este hombre. Y ya vimos que tenía todos los elementos para poder ser formado el hombre que tenía que ser formado y desarrollar la función, la labor, la misión en la cual Dios le había encomendado. Y no solo eso, sino que él se refería al Dios de Israel, a quien tenía que referirse como mi Dios. Él no decía mi Dios, él decía tu Dios. Mire conmigo 1 Samuel 15:15, ahí mismo adelantico. Dice la palabra del Señor. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Oiga, pero lo demás lo destruimos. Le está hablando a Samuel y le está diciendo, esto que trajimos, esto es una ofrenda para tu Dios. No hay un sentido de propiedad. No hay un compromiso con Dios. Era el Dios de Samuel, el profeta, pero no era Dios para él. Tremendo. Que hay gente que hoy en día también pasa lo mismo. Quizás Dios lo llama a un compromiso mayor, pero llegan solo hasta cierto nivel y no dan más. Pero el Señor está formando nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y diga, Señor, forma mi carácter. Se hizo popular el refrán, Samuel entre los profetas. Saúl entre los profetas. Saúl vivió de moveres nada más. Esto es un riesgo. Hay gente que vive de un mover. Acuérdese que el Señor Jesús llegó a un lugar, un estanque. Había una multitud esperando que un ángel descendiera, tocara las aguas, para que al menos uno de ellos, de los enfermos, fuera sano. Hay gente que espera nomás un movimiento de aguas, pero no mira a aquel que mueve las aguas. No mira a aquel que hace todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Es un riesgo depender solamente de un mover. Entonces hay gente que incluso va de iglesia en iglesia diciendo, bueno, hacia aquí veo y siento, y si la piel se me pone arrozuda, frijoluda y platanuda, entonces aquí está Dios. Y que cuando no pasa eso, no hay convicción, y eso habla del carácter de la persona. No hay verdaderamente convicción. Hay gente que sigue a Cristo por sensaciones. Es decir, si siente, ora. Si no siente, no ora. ¿Sí? Si tiene el sentir de hacer lo que le están diciendo, lo hace. Si no, no tengo el sentir. Se convierte en gente que todo depende de sentir. Fuera de eso, fuera de ello, ¿sí? Dependía de moveres, pero nunca desarrolló un propio ambiente. Profetizó. ¿Cuántos se acuerdan que Saúl profetizó? A ver, levanten la mano. Y el dicho, ¿cuál era también? Saúl entre los profetas, ¡wow! Pero no decían, Saúl el profeta, este hombre es de Dios, y no que está entre los profetas. ¿Sí? Aquí entre nosotros hay un montón de sillas, pero esas no se van a salvar. La salvación es para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, se iba al mover y Saúl seguía igualito. Se iba esa gloria de mover sobrenatural y él seguía igualito. No estaba siendo formado. Su vida seguía siendo la misma. No obedeció la voz de Dios. Tuvo 2 oportunidades para hacerlo, pero no lo obedeció. Ofreció un sacrificio permitido solo a los profetas y sacerdotes. Vaya conmigo a 1 Samuel 13:13 al 14. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel 13:13 al 14. Declara de la siguiente manera. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. ¿Cuántos dicen amén? No obedeció la voz del Señor. Sí, tuvo oportunidades. Perdonó lo mejor de Amalek cuando Dios le había dicho. Primero Dios le dice, a través del profeta Samuel, le dice, espérate, aguarda hasta tal tiempo. Y él se desesperó. Él se angustió y dijo, ay, Samuel no va a venir. ¿Y ahora qué hago? Y me tengo que ir. Y ahora, mejor dicho, venga, hagamos el sacrificio. Hizo lo que no debía hacer. Y cuando también Dios le dijo, destruye a Amalek con todo, y él guardó lo más bueno.
Eso mostraba su carácter, ¿sí? Imagínese él peleando y quizás vio una vaca toda flacuchenta, toda fea, y dijo, no, ¿esto para qué? Pero luego vio una vaca gorda, se la imaginó en un asado, y va esta vaca para Jehová Dios, échela para allá, ¿cierto? Una gallina tuerta, dijo, ¿eso para qué? Pero agarró una gallina bien gorda, así de 12 libras, de 15 libras, échela al costal que va para allá también. Estaba siendo guiado por su carácter, temores, miedos, formas de pensar diferente a lo que el Señor estaba implantando y quería implantar en su vida. Por eso la palabra del Señor lo dice 1 Samuel 15, 19. Vaya conmigo al 15, 19. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No has oído la voz del Señor, es el reproche del profeta. Y lo trajo y se lo presenta al profeta como, mire, esto es para Jehová, tu Dios. Aún no solamente no desarrolló comunión con Dios, sino que segundo, no oyó la voz de Dios. Tercero, tenía arrogancia. Después de haber sido un hombre de bajo perfil, la altivez tocó su corazón. Ese es el problema, ¿sí? Que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y no solamente funciona con la plata, funciona con la autoridad. Hay gente que no ha tenido autoridad y se le da autoridad. Y si no está sometido a Cristo, luego va a querer aplastar a todo mundo. Va a querer dañar la gente. Y eso es lo que vemos. Muy bueno el mensaje que el pastor estaba compartiendo ahora. Porque a veces cuando un hombre de Dios, siendo hombre de Dios y todo, maltrata a otros, eso está hablando realmente de cosas que vienen de su pasado también. Por lo menos hay que revisar esa parte de la persona. ¿Sí? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué fue lo que recibió? Muchos de nosotros reflejamos lo que recibimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Y si no nos dejamos limpiar por el Señor, no recibimos el amor de Dios y no recibimos el cambio en nuestras vidas, entonces vamos a seguir dando. Nadie da de lo que no tiene, usted da de lo que tiene. No sé si me hago entender. Por eso es tan lindo cuando alguien llega a Cristo y tú lo ves, una persona terrible, pero al pasar del tiempo, meses y años, usted va a ver esa persona y es otro, totalmente otro, cambiado, ¿sí? Como Juan, ¿sí? Y usted ve que los apóstoles llegaron al Señor y eran hombres duros. La mayoría de ellos eran parcos, era gente que quería lo malo. Acuérdese cuando aquellos discípulos dijeron, Señor, cuando los samaritanos no recibieron la palabra, ¿qué dijeron? Señor, oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Un día estábamos orando en la intercesión hace muchos años y estábamos como 5 personas. Entonces, habíamos estado toda la mañana, era casi mediodía y nos salimos algunos a tomar agua y otros, entonces cuando veníamos del baño los otros venían saliendo también a tomar agua. Y nos encontramos en la puerta y cruzamos unas palabras, pero un hermano, que era un hermano muy especial, quedó solo orando allá adentro. Entonces que él está orando y como nosotros nos paramos como 5 minutos a hablar y él vio a través del vidrio del lugar donde estábamos orando. Y el hermano de una se inquietó y siguió orando y era mirándonos y seguía orando y nos miraba. Hasta que llegó y extendió las manos, Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. Nos dijo eso. Nosotros, Dios mío. Nosotros seguimos orando y todo eso. Cuando terminamos le dijimos, o sea, ¿usted por qué dijo eso? No, es que ¿por qué se salen? Me dejaron solo orando esto y lo otro. Solo por eso, hermano. Imagínese. Qué manera de aplicar la Biblia, ¿no? Tremendo. El carácter. La arrogancia tocó el corazón de este hombre, que era tímido. Era un hombre que se escondía en medio del equipaje. Mire, se levantó un monumento, 1 Samuel 15, 12. Este hombre se levantó un tremendo monumento. 15:12 dice la palabra del Señor. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó
adelante y descendió a Gilgal. Se levantó un monumento tremendo. Después de ser todo temeroso, esto y lo otro, se le picó el bicho de la arrogancia. Pidió honra sin arrepentirse. Ay, esto sí es tenaz. Porque es que no había sido tratado. Primero de Samuel 15:30. Mire conmigo, 15:30. Y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Sigue con el Jehová tu Dios. ¿Cómo la ve? No. Tremendo. Ni siquiera dice: ay, sí, yo he pecado. Por favor, interceda delante del Señor y ore por mí. Y venga, me arrepiento y me humillo. No, sino que sí, yo he pecado, pero venga, honreme delante de los hombres. No importa. Hágame quedar bien. Hágame el 14 allí, por favor. Tremendo. Carácter, hermano. Los celos se apoderaron de él. Al ser atormentado por un espíritu malo, envió por David, quien tocó para él. Sin embargo, intentó matarlo varias veces por causa de las victorias, fama y la gloria que tenía David con el pueblo. Intentó matar a David 4 veces, hermano. No, esto, hermano, era tremendo. Tremendo. Primero de Samuel 18:10 y 11:17. También en el 19. No vamos a leerlo por cuestión de tiempo, para avanzar, para ir hacia adelante. Saúl persiguió por varios años a David en varios lugares. Mató a los que le ayudaban a David. Entre ellos a los sacerdotes de Nabot, primero de Samuel 22:17 al 19. David le perdonó la vida 2 veces. Dejó de perseguirlo cuando se dio cuenta que estaba con los filisteos. Hasta ahí lo dejó de perseguir. Pero este hombre, hermano, que tenía todo y que Dios le dio las oportunidades para ser quien fue, quien tenía que ser, pero no lo aprovechó. Mire todo lo que le pasó a este personaje del ejemplo, a Saúl. Consultó a una adivina. Samuel le dijo que la rebeldía era como adivinación, y eso fue lo que él practicó. También consultó a una adivina de Endor. Acuérdese, primero de Samuel 28:6 al 8. Y finalmente, tristemente, ¿qué pasó con Saúl? Se suicidó. El orgullo de Saúl no le permitió darle gloria a sus enemigos. Por causa de su muerte, por eso prefirió quitarse la vida. Usted lo va a ver en 1 de Samuel 31:13 al 15. ¿Qué es lo que podemos nosotros concluir? Saúl murió por el síndrome que empezó a padecer. Síndrome que comenzó por no entablar una relación genuina con Dios. Debemos asegurarnos de no ser personas que se conforman con moveres especiales, sino que debemos desarrollar un ambiente propio en la presencia de Dios. Estar conectados con Dios, y que ahí tu carácter, mi carácter, va a ser formado por el Señor. ¿Sí? Ojalá cuando reaccionamos mal frente a alguien, tenga un espejo en su mano, en su bolsillo. Antes se cargaba un espejo. Yo me acuerdo que antes los señores cargaban un espejo cuadradito. ¿Alguno aquí todavía carga un espejo cuadradito? Ah, ya no. Dice, ya no. Ah, sí. Yo me acuerdo que mi papá cargaba un espejo cuadradito así. Yo no sé cómo no se le quebraba en el bolsillo, pero lo cargaba. Sí, ahora solamente las mujeres. Pero yo me acuerdo que una peineta, un peine y un espejito. Qué bueno cargar un espejito así, que cuando uno como que se sale y no es el que debería ser, ponerse el espejo adelante para mirarse. ¿Cierto? Ay. Entonces el carácter de nuestro está siendo moldeado en Dios. Dios quiere que tú seas una persona que sepa responder frente a todo evento, sea bueno o sea malo. Unos científicos dijeron que usted no tiene poder, usted no tiene injerencia sobre el 10% de las cosas que te suceden en el día a día, pero sobre el 90% restante sí tienes el poder para decidir. ¿Sí? Es como si a alguien vienen y le mencionan la mamá y es cristiano,
¿Cómo va a responder? No sé si me hago entender en este momento. Algunos son muy olímpicos y dicen, no, si yo no fuera cristiano, vea papá, le estaría metiendo la mano, mejor dicho, y sobraba uno. Sí, y mientras que se le están diciendo todo ese discurso, en su mente está pasando, mejor dicho, Rambo 5 le quedó boba. Ya están acabando con el otro, ¿sí? Habla mucho eso. Hay personas que dicen, ay, yo me acuerdo un viernes como este, un sábado. No, un festivo como este. ¿Hace cuántos años atrás, hermano? No, mejor dicho, en este momento yo estaría en una mesa con mis amigos y esto y lo otro. Está mostrando que en su vida un festivo le está recordando es eso de allá atrás. Y no se proyecta en el aquí, en el mañana, pero con Cristo Jesús. Carácter. Nosotros tenemos que tener carácter. Eres un nuevo hombre, ¿sí? Dice la palabra que hay que desechar el viejo hombre que está viciado y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vistámonos del nuevo hombre y quedémonos vestidos. No hay como algunos que se visten y se desvisten, se visten y desvisten. ¿Sí? Se bajan de la cruz, ¿no? Pegados con babas. ¿Sí? Señor, espérate un momentico, que es que este me sacó la piedra. Espérate un momentico. Chum, chum, y pum, 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 pum. Ahora sí, Señor, otra vez estoy aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ese pasaje de Gálatas 2:20 es el que hay que aplicar. Porque es que ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Por eso nos llamamos cristianos. Y dice Gálatas 2:20, ¿quién se lo sabe? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vivo en la fe. Ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dele ese aplauso fuerte de alabanza y de exaltación al Rey de Gloria. Aleluya. Hermano, tenemos que dejar que Dios obre. En el ministerio, en el caminar con Dios, van a haber ataques, van a haber gente, se van a levantar enemigos. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer por ti. ¿Cuántos dicen amén? No deje que su carácter antiguo responda. Deje que el carácter de Cristo se evidencie, se vea en tu vida. Hermano, yo he tenido batallas y luchas, ataques que usted no se imagina. A veces a través de hermanos, consiervos, hermanos en la fe. Pero yo he dejado que Dios pelee por mí. Y Él ha sacado la cara. Por mí, por mi casa, por mi familia. Me ha librado muchas veces. Hermano, porque cuando uno deja que sea Dios, va a haber esa victoria completa. Porque nosotros logramos en nuestras fuerzas tenemos que mantenerlo. Sí, lo que el hombre logra por sus propias manos, con sus propias manos va a tener que sostenerlo y va a llegar un día que se cansa y lo suelta. Pero cuando es Dios, el Señor, perfeccionando su obra en tu vida, eso va a permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte de alabanza y de exaltación al Rey de Gloria. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestros corazones como a hijos que tú amas. Somos tus hijos herederos, Señor, de la bendición, herederos, Señor, de esa obra preciosa que Cristo perfecciona cada día por la palabra, por el Espíritu de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, te damos, porque este es un evento que no es tan usual. Señor, y me gozo por ello, por ver este gran número de hombres comprometidos contigo para servirte en el ministerio, para servirte y para recibir de ti cada día. Y el hecho de estar aquí ya es muestra, Señor, de una decisión en sus corazones. El hecho de estar en este evento, Señor amado, Congreso Nacional de Hombres,
Y estos varones que han venido, tus siervos, pastores de otras regiones del país, y han dejado, Señor, responsabilidades y familia y muchas cosas para estar quietos en este fin de semana y recibir y estar siendo bendecidos. Esto ya marca un sí delante de ti, Señor. Esto ya marca, Señor amado, que ellos saben y sabemos todos acá que necesitamos de ti. Qué bueno es estar ahí, Señor, en la banca, recibiendo tu palabra, recibiendo la impartición del Espíritu Santo, la bendición, lo que tú estás hablando al corazón, al Espíritu. Qué bueno es estar quietos y conocer que tú eres Dios y que no hay otro como tú. Levanta tus manos, varón, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, aleluya. Él está aquí. Deja que el Espíritu Santo de Dios aplique la palabra a tu corazón, aplique la palabra a tu espíritu, aleluya. Él no te trajo solamente para pasar un tiempo de integración bueno con los hermanos. Es el Señor que sabe lo que viene para ti, lo que está por delante. Hay muchas cosas por delante, hay mucho por delante, pero el Señor se quiere asegurar de perfeccionar ese carácter, la obra en tu vida, cómo respondes, cómo actúas frente a las circunstancias, los eventos personales, con tu esposa, los casados, con tu familia, los solteros, tus hijos, los que son padres, y cada persona que está aquí, que tiene un grupo de trabajo, de líderes, que tiene un grupo de personas bajo su autoridad. Dios quiere que tú seas ese hombre con un carácter afable, con un carácter donde se evidencia la persona maravillosa de Cristo, donde se evidencia el amor y la obra de Dios, porque tú has sido escogido para grandes cosas, porque tú has sido escogido para ver la gloria del Señor en esta tierra, para caminar como ese hombre de Dios, como ese siervo de Dios, como ese llamado a darle honra y honor al que vive, al que te escogió, al que te llamó por tu nombre, al que te escogió. Y te está hablando a tu corazón y te está hablando a tu espíritu. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús yo oro por estos varones. Yo oro, Padre, en esta hora por cada varón que está ahí levantando sus manos. Tu espíritu es quien aplica la palabra, Señor. Tú eres quien toca los corazones. Tú eres el que obras en cada corazón, en cada vida. Ahí donde están, Señor amado, hay un matrimonio, una esposa, hay unos hijos, hay una iglesia, hay un ministerio que necesita hombres con carácter de Dios, con carácter santo, con carácter delante de Dios. Hay una iglesia quizás que les está esperando y que necesita a estos hombres renovados, a estos hombres, Señor, llenos de tu gloria, pero esa gloria que se evidencia en su carácter, Señor amado. El viejo hombre ya pasó, el que está viciado a los rudimentos de este mundo, a las cosas de maldad, a la antigua manera de vivir, pero ahora el carácter de Cristo, donde el fruto del Espíritu, Señor, está latente. Yo declaro que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo aquello contra lo que no hay ley, como dice la Escritura, se evidenciará en estos varones, se verá en sus vidas, en su diario caminar, en su diario vivir, en su diario caminar. Ahí donde estás con tus manos alzadas, rinde cada área de tu carácter. Dile: Señor, te entrego mi carácter, te entrego esta lucha, te entrego esta dificultad. Señor, si soy débil ante tal pecado, ante tal situación, yo te entrego ello, yo te entrego mi vida. En esa área, Señor, mi carácter es tuyo. Forma tu carácter en mí, forma tu carácter en mi vida. Dile al Señor: fórmame, dale sentido a mi vida, Señor amado. Haz que mi vida sea honorable, agradable, de honra para ti, mi Dios, para ti, Señor. Dile en lo que estás batallando, en lo que estás luchando, aun quizás con un pecado sexual, aun con un pecado quizás en la área de tu familia, no estás siendo fiel, no estás cumpliendo como padre o has fallado en alguna área.
has maltratado a alguien y has dejado que no sea el carácter de Cristo, sino tu carácter, el del viejo hombre, pues ahora más que nunca anhela, desea el carácter de Cristo en tu vida, para que sea Dios a través de ti, para que sea el Señor, para que la gente vea a Dios en ti, varón. Para que la gente vea, la gente no diga sigue siendo el mismo, otra vez con lo mismo. Ya llegó el tiempo de dar un paso hacia adelante, varón, de cambiar en áreas que tú no has cambiado. Quizás has contemplado áreas, pero el Señor te dice, no las contemples más, no las contemples más. Es tiempo de sacrificar situaciones en tu vida y rendirlas para que el Señor haga una obra tremenda, una obra poderosa en tu vida. Ahí con tus manos alzadas, di conmigo: Señor, yo declaro hoy delante de tu presencia, mi vida es tuya. Forma tu carácter en mí, tu manera de ser, de hablar, de pensar, de vivir. Ayúdame a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Señor Jesús, yo rindo mi vida para que formes en mí ese nuevo hombre, ese nuevo ser en mí. Padre, yo profetizo hoy y declaro y decreto que soy la persona que tú quieres que yo sea, que verán a Cristo, verán el carácter de Cristo en mi vida. No me verán a mí, no verán ese hombre del pasado, verán al nuevo hombre creado según tu voluntad, según la santidad de Dios en mi vida, para tu gloria. Gracias, Señor. Padre, yo oro por cada varón que levanta sus manos en esta hora. Oro en este momento, Padre, para que esta declaración que acabamos de hacer sea algo permanente en sus vidas. Y oro por los ministros en este lugar. Señor, intercedo por sus congregaciones e iglesias. Y que a partir de hoy, Señor, ellos puedan decir: Señor, mi carácter es el nuevo carácter que tú me has dado. Gracias, Padre, gracias, Dios. A ti la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. A su nombre. Gloria a Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Pastor, gracias por la oportunidad. El material para los que no alcanzaron ayer, ahí trajimos, y otros más. De la dignidad de la mujer solamente traje 4. Ya un hermano se adelantó y me compró 1. Lo lamento, no pudimos conseguir más o producir más para el día de hoy. Solamente nos quedan 3, pero también nos están otros temas de la pastora y míos. Bendiciones. Pastor, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias a Dios. Ahí está el...